Le devolví su anillo en silencio, ella se rió, y lo publicó. A la mañana siguiente, mi rostro aparecía en Forbes. El reloj de la cocina marcaba las 2:17 am. Cuando escuché el BMW de Jenny entrar en nuestra entrada. Llevaba la última hora sentado a la mesa del desayuno, tomando lentamente mi tercera taza de café. Y mirando fijamente la pila de estados de cuenta de tarjetas de crédito, los cuales había encontrado escondidos en su joyero. La casa se sentía diferente a esta hora, más tranquila, más honesta, de alguna manera. Como si, por fin, estuviera lista para revelar sus secretos. La escuché trastear con las llaves en la puerta principal, probablemente intentando hacer poco ruido. Demasiado tarde para eso, cariño. El motor de la puerta del garaje ya había anunciado su llegada, a todo el vecindario. La señora Ken, la vecina de al lado, probablemente ya tenía la nariz pegada a la ventana, tomando notas mentales para la sesión de chismes de mañana, en el supermercado. Alec, ¿por qué están todas las luces encendidas? La voz de Jenny tenía ese tono particular, el que usaba cuando intentaba sonar casual. Pero fallaba miserablemente. Como cuando afirmaba que, simplemente, se había quedado trabajando hasta tarde. Por quinta vez en este mes. Aquí, respondí, sin molestarme en ocultar la dureza de mi voz. Ella apareció en el umbral de la puerta, todavía vistiendo ese costoso vestido negro, el cual había afirmado que era solo para la presentación con el cliente. Su maquillaje estaba corrido, y su cabello lucía como si se hubiera pasado los dedos por él. O como si alguien más lo hubiera hecho. ¿Por qué estás despierto tan tarde? ¿Y por qué estás bebiendo café a las 2 de la mañana? Se acercó a la alacena, buscando su taza favorita. Esa que tenía impreso la mejor esposa del mundo en un lado, un regalo de Navidad de su madre. De hace 3 años. La ironía del asunto no me pasó desapercibida. Solo practicando, dije, mientras la observaba servirse el café. Con unas manos que no estaban del todo firmes. ¿Practicando? ¿Qué? Levanté la vista hacia ella, la miré de verdad, y sentí que algo muy frío se instalaba en mi pecho. Esta mujer, con la que llevaba casado 12 años, la madre de mis 2 hijos. Estaba de pie en nuestra cocina, mintiéndome en la cara, otra vez. Practicando para cuando te hayas ido. La taza de café se resbaló de sus dedos. Golpeó el suelo de baldosas con un crujido seco, esparciendo café y fragmentos de cerámica por toda la cocina. El sonido pareció resonar, profundamente, en el silencio que siguió. ¿Qué se supone que significa eso? Su voz era, apenas, un susurro. Señalé los estados de cuenta de las tarjetas de crédito, los cuales estaban esparcidos por la mesa. ¿Quieres explicar los cargos en la casa de la playa Ocean View? $2.000. Por el alquiler de un fin de semana. Lo curioso es que no recuerdo haber tenido ninguna escapada romántica, últimamente. El rostro de Jenny pasó por varios cambios de color muy interesantes, pálida, luego roja. Y luego pálida otra vez. ¿Puedo explicarlo? Estoy seguro de que puedes. Siempre fuiste buena con las palabras. Es lo que te hizo tan exitosa en la agencia. Me puse de pie, teniendo cuidado de evitar la cerámica rota. Pero aquí está el detalle. ¿Jenny? Estoy cansado de las explicaciones. Estoy cansado de las excusas. Y, francamente, estoy muy cansado de ser tratado como un idiota. Ella se agachó para recoger los trozos más grandes de la taza, con las manos temblando ahora. No lo entiendes. No es lo que piensas. Entonces, ¿qué es? Ilumíname. Pero no pudo mirarme a los ojos, solo siguió recogiendo los pedazos de cerámica, cortándose el dedo con un borde afilado. Una gota roja y oscura cayó al suelo, mezclándose con el café derramado. Creo que deberías dormir un poco, dijo finalmente.
Podemos hablar de esto en la mañana, cuando estés pensando con más claridad. Casi me echo a reír. Cuando esté pensando con más claridad. Como si yo fuera el que tenía problemas con la realidad. Buenas noches, Jenny. Que duermas bien. Pasé junto a ella, hacia las escaleras, y luego hice una pausa. Ah, y tal vez quieras ponerte algo en ese corte. No querríamos que deje una cicatriz permanente. La dejé ahí, en la cocina, rodeada de pedazos rotos, y de la mancha que se extendía. Se sentía simbólico, de alguna manera. A la mañana siguiente, conduje al trabajo envuelto en una niebla de agotamiento, y mucha cafeína. La imprenta de Morrison no era gran cosa vista desde afuera, era un edificio de molino convertido. Ubicado en el lado equivocado del centro de Rivermouth. Pero había sido mi santuario durante los últimos 5 años. Después del recorte de personal corporativo, el cual me había costado mi puesto ejecutivo en Harwell Marketing. Frank Morrison me había ofrecido un trabajo, administrando su pequeña operación. No era un trabajo glamoroso, pero era un trabajo honesto, con gente honesta. Eddie Kowalski ya estaba en su puesto cuando llegué. Pasando las tarjetas de presentación de la mañana, por la impresora de gran formato. Eddie había trabajado en la tienda por más tiempo que nadie. Y lo sabía todo sobre lo que pasaba en Rivermouth. Si querías chismes, Eddie era tu hombre. Si querías discreción, ibas a otro lado. Te ves terrible, jefe, dijo Eddie, sin levantar la vista de su trabajo. ¿Noche difícil? Se podría decir que sí. Me serví otra taza de café, de la antigua máquina que estaba en la esquina. Eddie, ¿alguna vez has estado casado? 3 veces. ¿Por qué crees que sé todo sobre los asuntos de los demás? Es más fácil que lidiar con los míos. Finalmente levantó la vista, estudiando mi rostro. Con el profundo interés de un hombre que vivía para el drama. ¿Qué está pasando? Tú y la señora tienen problemas. Estaba a punto de evadir la pregunta, de darle una respuesta genérica sobre el estrés y el trabajo. Cuando mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de Jenny. Tuve que salir temprano para unas reuniones. Hablamos esta noche. Te amo. Te amo, ¿verdad? Eddie, tú te mueves mucho por la ciudad. ¿Alguna vez has visto a Jenny en algún lugar inusual? La expresión de Eddie cambió, volviéndose más seria. Define inusual. En cualquier lugar en donde no debería estar, con personas con las que no debería estar. Se quedó en silencio por un largo momento. El único sonido era el zumbido mecánico de la impresora. Finalmente, habló. No me gusta andar contando cuentos, Alec, pero, ya que me lo preguntas directamente. Te lo estoy preguntando directamente. La vi por la marina el jueves pasado, por la noche. Hay un restaurante muy elegante ahí. Llamado Taidan Time. Estaba con ese tipo, Claharlen. El de su agencia. Se veían bastante cariñosos, para ser una cena de negocios. Claharlen. Conocía el nombre. Era el jefe de Jenny. El director ejecutivo de Rivermouth Creative Solutions. Casado, con 2 hijos, y vivía en una de esas enormes casas, que tenían vista al puerto. Lo había conocido en algunas fiestas de la empresa, a lo largo de los años. Era apuesto, de esa forma artificial que solo se logra con entrenadores personales caros. Y muchos arreglos dentales. El tipo de hombre que usaba una colonia, la cual costaba más que la mensualidad de mi auto. ¿Qué tan cariñosos? Eddie pareció incomodarse. Lo suficientemente cariñosos. Como para asumir que tú ya lo sabías. Cuando los vi tomados de la mano, sobre la mesa. Pensé que tal vez tú y Jenny tenían algún tipo de arreglo. Tomados de la mano. El café en mi estómago se convirtió en ácido. Gracias por decírmelo, logré articular. Mira, tal vez no fue nada. Tal vez solo estaban. Eddie, está bien.
De verdad. Pero no estaba bien. Nada de esto estaba bien. Pasé el resto de la mañana en una especie de neblina, procesando pedidos mecánicamente. E intentando ignorar la creciente certeza de que mi matrimonio se había terminado. No solo terminado. Había estado terminado por meses, y yo había sido demasiado confiado, o demasiado estúpido, para verlo. Alrededor del mediodía, el mismísimo Frank Morrison apareció. Frank era el primo de Eddie, y también mi mejor amigo. Ya que el divorcio de su segunda esposa lo había vuelto muy filosófico sobre las relaciones. Y bastante generoso con los consejos. También era un expolicía convertido en investigador privado, lo cual lo hacía muy útil. Y no solo para la amistad. Eddie me llamó, dijo Frank, sin ningún preámbulo. Dijo que te veías como si alguien hubiera atropellado a tu perro. Mi perro está bien. Es mi esposa la que es el problema. Frank se sirvió café, y se acomodó en la silla que estaba frente a mi escritorio. Háblame. Y así lo hice. Le conté sobre los estados de cuenta de la tarjeta de crédito, las trasnochadas. Y el alquiler de la casa de la playa. Le hablé sobre Claharlen, y la cariñosa cena en Taidan Time. Cuando terminé, Frank se quedó en silencio por un largo rato. ¿Qué quieres hacer al respecto?, preguntó finalmente. Quiero pruebas. Pruebas reales, no solo los chismes de Eddie, y mis propias sospechas. Frank asintió lentamente. Puedo ayudarte con eso, pero, Alec. Necesitas pensar en lo que viene después. Una vez que tengas las pruebas. Y una vez que lo sepas con certeza, ya no hay vuelta atrás. ¿Estás listo para eso? Pensé en Jen en la cocina, la noche anterior, rodeada de cerámica rota y muchas mentiras. Pensé en 12 años de matrimonio, 2 hijos, una casa. Y una vida construida sobre lo que yo creía que era un terreno firme. Sí, dije, estoy listo. De acuerdo, entonces. Vamos a conseguirte algunas respuestas. El equipo de vigilancia de Frank era mucho más sofisticado de lo que yo había esperado. Había traído una cámara digital con un teleobjetivo, un rastreador GPS del tamaño de una moneda. Y algo que él llamó una grabadora activada por voz, la cual parecía un bolígrafo. El rastreador va debajo de su auto, me explicó Frank, mientras estábamos sentados en su camioneta. Afuera de mi casa. Tiene soporte magnético. Y la batería dura 2 semanas. La grabadora la puedes esconder en cualquier lugar, su bolso, su oficina, o donde sea que ella tenga conversaciones privadas. Esto se siente como algo sacado de una película de espías. La vida real suele ser mucho más aburrida que las películas, pero, a veces, es exactamente igual a ellas. Frank me entregó el rastreador. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Miré nuestra casa. La casa que Jenny y yo habíamos comprado cuando ella consiguió su ascenso a ejecutiva de cuentas senior. La casa donde habíamos planeado criar a nuestros hijos y envejecer juntos. La casa que, ahora, se sentía como el escenario de una obra de teatro. En la cual yo no sabía que estaba actuando. Estoy seguro. Colocar el rastreador solo me tomó 30 segundos. Frank tenía razón, fue decepcionantemente fácil. Poner la grabadora fue más difícil. Tendría que esperar el momento adecuado, cuando Jenny estuviera distraída. O estuviera fuera de la casa. Ese momento llegó 2 días después. Jenny anunció que iría al gimnasio después del trabajo, lo cual ahora yo entendía que era un código. Usado para verse con Claharlen en algún lugar. Esperé hasta que su BMW desapareció calle abajo, y luego me deslicé hasta nuestra habitación. Su bolso estaba sobre la cómoda, un cuero muy costoso. Que probablemente valía más que el alquiler de la mayoría de las personas. Ubiqué la grabadora entre su maquillaje y sus tarjetas de crédito, y entonces dudé. Este era el momento, el punto de no retorno sobre el cual Frank me había advertido.
una vez que presionara el botón de activación. Estaría comprometido con lo que fuera que viniera después. Presioné el botón. Los siguientes días pasaron en un extraño estado, de máxima alerta. Cada conversación con Jenny se sentía cargada de un significado oculto. Cada sonrisa parecía muy calculada, y cada te amo sonaba como una completa mentira. Pero, le seguí el juego. Me despedía de ella con un beso por las mañanas. Le preguntaba cómo le había ido en su día cuando llegaba tarde. Y fingía creer sus cada vez más creativas excusas. Yo estaba practicando, justo como se lo había dicho. Practicando para cuando ella ya no estuviera. El rastreador GPS contó su propia historia. El auto de Jenny pasaba mucho tiempo en ubicaciones, las cuales no eran ni su oficina. Ni el gimnasio. El restaurante de la Marina, donde Eddie la había visto. Un estacionamiento, justo detrás de un hotel en la Ruta 1. Y de manera repetida, la dirección del estado de cuenta de la tarjeta de crédito. La casa de la playa Ocean View. Frank y yo decidimos seguirla hasta allí, un jueves por la tarde. Ella me había dicho que cenaría con Maya, su amiga del Departamento de Recursos Humanos. Según el GPS, estaba a 15 millas de distancia, en una casa de playa aislada. Con vistas panorámicas hacia el Atlántico. Ahí está su auto, dijo Frank, señalando el BMW. El cual estaba estacionado junto a un Lexus plateado. Y, a menos que Maya haya empezado a conducir sedanes de lujo. Yo diría que ese es el auto de Claharlen. Nos estacionamos en una colina, la cual dominaba la casa de la playa. Lo suficientemente cerca para ver a través de las ventanas. Pero lo bastante lejos para evitar ser detectados. La cámara de Frank tenía un potente lente de zoom, el cual enfocaba la escena con total nitidez. Observé a mi esposa moverse por la sala, con una copa de vino en la mano. Riéndose de algo que Cla había dicho. Llevaba puesto el vestido rojo, el que yo le había comprado para nuestro aniversario, el año pasado. Ese mismo que, según ella, era demasiado elegante para nuestra cena en Romanos. ¿Estás captando esto?, le preguntaba a Frank, a cada segundo. El obturador de la cámara hizo clic rápidamente. Alec, lo siento. Sé que esto no puede ser fácil. No era nada fácil, pero tampoco era sorprendente a estas alturas. La traición había superado el impacto inicial, transformándose en algo mucho más frío. Y más calculador. Yo ya estaba pensando con antelación, planificando mis próximos movimientos. Cla atrajo a Jenny hacia él, besándola con la gran confianza de un hombre. Que creía estar saliéndose con la suya. Se movieron hacia el dormitorio, y entonces aparté la mirada. He visto suficiente, dije. ¿Cuál es el plan ahora? Lo pensé mientras conducíamos de regreso al pueblo. ¿Cuál era el plan? ¿Una confrontación? ¿Abogados de divorcio? ¿Una sucia batalla por la custodia, que terminaría lastimando a los niños? ¿O tal vez algo más creativo? Frank, ¿qué sabes sobre el negocio de Claharlen? Rivermouse Creative Solutions. Es una agencia de un tamaño decente. Maneja muchas cuentas locales. ¿Por qué lo preguntas? Solo tengo curiosidad sobre el tipo de hombre que mi esposa eligió para reemplazarme. Frank me miró de reojo. ¿Tienes esa mirada? ¿Qué mirada? La mirada que solías tener cuando planeabas esas campañas de marketing. Las cuales hacían que todos los demás en la industria te odiaran. Esa mirada que dice que estás 3 pasos por delante de todos los demás. Él no estaba equivocado. Mi mente ya estaba trabajando, evaluando las posibilidades. Y buscando ángulos y nuevas oportunidades. Claharlen se creía intocable, aislado por su dinero y su posición social. Jenny se creía muy lista, manejando 2 relaciones, sin sufrir ninguna consecuencia. Ambos estaban a punto de aprender que era todo lo contrario. Déjame en la tienda de artículos de oficina, dije. Necesito comprar algunas cosas.
¿Para qué? Voy a darles, exactamente, lo que se merecen. A los dos. A la mañana siguiente, comencé con algo sencillo. El Lexus de Cla estaba estacionado, en su lugar reservado, detrás del edificio de Rivermouse Creative Solutions. Yo había hecho mi tarea de investigación. Las cámaras de seguridad del edificio cubrían la entrada principal, pero no la zona de estacionamiento trasera. Un descuido muy significativo. Vertí una bolsa de azúcar en su tanque de gasolina, y le saqué el aire a dos neumáticos. No lo suficiente como para causar un accidente, solo lo necesario para arruinar su mañana. Y costarle unos cuantos cientos de dólares. Luego, dejé una nota bajo su limpiaparabrisas, practicando para cuando te hayas ido. Un amigo. Para el mediodía, ya se había corrido la voz, por toda la comunidad empresarial de Rivermouse, sobre los problemas que tuvo Cla con su auto. Eddie, naturalmente, fue el primero en traerme la noticia. Alguien se metió con el auto de Cla Harlen, anunció con evidente regocijo. Azúcar en el tanque de gasolina, llantas desinfladas. Y el paquete completo. La policía lo está llamando vandalismo. Pero Cla está convencido de que es algo personal. ¿Alguna idea de quién pudo haberlo hecho? Podría ser cualquiera. El sujeto tiene la reputación de fastidiar a la gente. Tratos de negocios. Relaciones personales, lo que se te ocurra. ¿Relaciones personales? Si Eddie sabía sobre la reputación de Cla, ¿cuántas otras personas en el pueblo estaban al tanto? ¿De sus actividades extracurriculares? ¿Cuánta gente sabía sobre él y sobre Jenny? Esa misma tarde, recuperé la grabadora de voz del bolso de Jenny. Los archivos de audio fueron toda una revelación. Eran horas de conversaciones entre Jenny y Maya, entre Jenny y Cla. Y entre Jenny y personas que yo no logré reconocer. Pasé toda la noche escuchando la vida secreta de mi esposa, tomando notas meticulosas. Y construyendo una imagen completa de su engaño. La aventura había estado ocurriendo durante 8 meses. Cla le había prometido dejar a su esposa, una vez que el momento fuera el adecuado. Jenny planeaba pedirme el divorcio después de las fiestas. Cuando fuera algo menos perturbador para los niños. Ya habían visto apartamentos juntos, habían discutido los acuerdos de custodia. E incluso habían hablado sobre una boda de destino en el Caribe. Pero, la revelación más interesante de todas, surgió en una conversación entre Jenny y Maya. De hacía 3 días. ¿Estás segura de que Alec no sospecha nada? La voz de Maya sonaba metálica, a través del pequeño altavoz. Él no tiene ni idea, respondió Jenny. Está tan absorbido por esa pequeña imprenta. Apenas nota cuando estoy en casa. Además, no es lo suficientemente inteligente, como para darse cuenta de esto. ¿Nunca lo fue? No era lo suficientemente inteligente. Después de 12 años de matrimonio, eso era lo que ella realmente pensaba de mí. Yo estaba a punto de demostrarle que estaba muy equivocada. Mi oportunidad de venganza llegó, proveniente de una fuente muy inesperada. La propia arrogancia de Cla Harlen. Mientras revisaba las conversaciones grabadas, noté varias referencias a la cuenta de Morrison. Y a esos idiotas en la oficina de planificación de la ciudad. Me tomó un tiempo armar el rompecabezas, sobre lo que estaban hablando. Pero cuando lo hice, me di cuenta de que había tropezado con algo mucho más grande. Que una simple aventura. La agencia de Cla estaba licitando por un importante contrato. Para manejar la campaña de marketing turístico de la ciudad. Era una cuenta de $500,000. La cual se otorgaría basada en un proceso de propuestas selladas. Según las conversaciones que yo había grabado, Cla tenía información privilegiada. Sobre las ofertas de la competencia. Información que, lógicamente, solo podía haber obtenido a través de medios ilegales. Más interesante aún, resultó que Jenny era su fuente de información. Su amiga Maya, en recursos humanos, tenía acceso a los archivos del personal.
de varias agencias competidoras. Y el novio de Maya trabajaba en la oficina de planificación de la ciudad. Era una pequeña y perfecta conspiración. Y todo esto había quedado grabado en cinta. Pasé un fin de semana completo organizando la evidencia, los archivos de audio, las fotografías de la casa de la playa, los registros de tarjetas de crédito y los datos de rastreo del GPS. Luego, hice copias de absolutamente todo, y las envié por correo a 3 destinatarios diferentes. Al Departamento de Policía de Rivermouth, a la Junta de Ética de la ciudad, y a la esposa de Cla. No firmé los paquetes. No tuve ninguna necesidad de hacerlo. La redada ocurrió durante una mañana de martes. Yo estaba en la imprenta, cuando Frank me llamó con la gran noticia. Tienes que venir al edificio de Creative Solutions, dijo. Algo grande está pasando. Llegué para encontrar patrullas de policía y sedanes sin distintivos, llenando todo el estacionamiento. Los investigadores estaban sacando cajas llenas de archivos del edificio, mientras los empleados permanecían de pie, luciendo sumamente confundidos y preocupados. Me estacioné al otro lado de la calle, y me puse a observar el espectáculo. Jenny salió del edificio, llevando puestas unas esposas. La visión de mi esposa, siendo conducida a una patrulla policial, debería haberme dado alguna satisfacción. En cambio, sentí algo que se acercaba mucho más a la tristeza. Esto realmente estaba pasando. Nuestro matrimonio estaba terminando, pero no con discusiones o abogados, sino con cargos criminales y humillación pública. Cla apareció unos minutos después, también esposado. Su costoso traje lucía arrugado, y su cabello, cuidadosamente peinado, estaba totalmente despeinado. Miró alrededor del estacionamiento, con la expresión desesperada de un hombre cuyo mundo se estaba derrumbando en tiempo real. Sus ojos encontraron los míos, desde el otro lado de la calle. Por un breve momento, nos quedamos mirándonos fijamente, a través del parabrisas de mi camioneta. Luego le dijo algo al detective que estaba a su lado, y señaló en mi dirección. Encendí el motor, y me alejé conduciendo. Que señale todo lo que quiera. Que haga sus acusaciones. Yo tenía coartadas para absolutamente todo, y, lo más importante, yo no había hecho nada ilegal. Simplemente me había asegurado de que, la información correcta, llegara a las personas correctas. Justo en el momento correcto. Esa noche, Jenny me llamó desde la cárcel del condado. Alec, necesito que pagues mi fianza, dijo sin preámbulos. Me tienen retenida por cargos de conspiración. Pero todo es un gran malentendido. Puedo explicarlo todo. Estoy seguro de que puedes. Siempre fuiste muy buena dando explicaciones. Este no es el momento para el sarcasmo. Necesito ayuda. Miré a mi alrededor en nuestra cocina, miré la cafetera donde todo esto había comenzado. Y el piso de baldosas, donde ella había dejado caer su taza favorita. Los pedazos rotos ya se habían ido hace mucho tiempo, barridos y tirados a la basura. Pero yo todavía podía ver la mancha oscura, allí donde se había mezclado con el café derramado. Jenny, ¿recuerdas lo que te dije esa noche, cuando dejaste caer tu taza de café? ¿De qué estás hablando? Alec, necesito que te concentres. Necesito dinero para la fianza. Estaba practicando para cuando te hubieras ido, y ahora te has ido. Colgué el teléfono. La historia salió publicada en el Rivermouth Gazette a la mañana siguiente. Ejecutivos de agencia de publicidad local son arrestados por escándalo de manipulación de licitaciones. El artículo incluía fotos de Jenny y de Cla, ambos siendo llevados en esposas, junto con detalles clave sobre la investigación, y sobre la evidencia que la había desencadenado. Lo que el artículo no mencionaba, era la relación personal que existía entre ambos acusados. Esa información salió a la luz más tarde, de una manera mucho más pintoresca. Yo estaba almorzando en el restaurante de Murphy, cuando la esposa de Cla hizo su entrada triunfal. Patricia Harlen era una mujer pequeña, de cabello plateado,
Y con esa clase de dignidad silenciosa, la cual proviene del dinero antiguo y de la buena crianza. Siempre me había parecido el tipo de persona que manejaba los problemas en privado, a puerta cerrada. Aparentemente, yo había estado equivocado al respecto. Caminó directamente hacia la mesa, donde Cla estaba teniendo lo que parecía ser una reunión de manejo de crisis. Junto a su abogado y a otros 2 hombres, vestidos con trajes muy costosos. Todo el restaurante se quedó en silencio, mientras ella se acercaba. Clayton, dijo ella, con una voz que resonó claramente por todo el salón. Pensé que debías saber que solicité el divorcio. También voy a congelar todas nuestras cuentas conjuntas. Y a eliminar tu nombre de las escrituras de la casa. Cla levantó la vista hacia ella, con la expresión de un hombre al que se le habían acabado por completo las sorpresas. Patricia, este no es el lugar adecuado. Oh, yo creo que este es exactamente el lugar. Verás. He aprendido algunas cosas muy interesantes sobre ti, y sobre tu empleada, la señora Moreland. Son cosas que creo que toda la comunidad debería saber. Metió la mano en su bolso, y sacó un sobremanila. De él, extrajo varias fotografías. Eran las mismas fotos que Frank había tomado en la casa de la playa. Estas me fueron enviadas por correo de forma anónima, continuó, sosteniendo las imágenes en alto. Para que todos pudieran verlas. Muestran a mi esposo, y a la señora Moreland, involucrados en lo que creo que el sistema legal llama alienación de afecto. El restaurante estaba ahora completamente en silencio. Incluso el personal de la cocina había dejado de trabajar para escuchar. El rostro de Cla se había puesto pálido. Y su abogado susurraba frenéticamente algo sobre declaraciones públicas y sobre difamación. Señora Harlan, dijo el abogado, le aconsejo encarecidamente que no. ¿Que no haga qué? ¿Decir la verdad? ¿Compartir evidencia sobre la infidelidad de mi esposo? Me temo que ese barco ya zarpó. ¿Consejero? Se volvió hacia Cla. 23 años de matrimonio, Clayton. 23 años. Y así es como termina. Contigo llevando esposas, y yo enterándome de tu novia. A través de las fotografías de un completo extraño. Cla, finalmente, encontró su voz. Patricia, por favor, ¿podemos discutir esto en privado? Ya superamos, por mucho, las discusiones privadas. Tú hiciste esto público. Cuando decidiste llevar a cabo tu aventura romántica. En un pueblo donde todos saben de los asuntos de los demás. Ella recogió las fotografías, y las volvió a guardar en el sobre. Luego, miró alrededor del restaurante, haciendo contacto visual. Con la mayor cantidad de personas posible. Quiero que todos lo sepan, dijo muy claramente. Que yo no tenía ningún conocimiento sobre las actividades comerciales de mi esposo. Ni sobre sus indiscreciones personales. He cooperado plenamente con la investigación policial. Y continuaré haciéndolo. Dicho eso, salió del restaurante, dejando atrás un enorme silencio. El cual duró por varios largos segundos, antes de explotar en un mar de conversaciones animadas. Terminé mi sándwich, y dejé una generosa propina. El espectáculo había valido totalmente el precio de la entrada. Esa tarde, recibí la visita de la detective Sarah Chen. La investigadora principal en el caso de la manipulación de licitaciones. Era una mujer pequeña y muy seria, con ojos muy inteligentes. Y ese tipo de modales directos que sugerían que, simplemente, no perdía su tiempo en cortesías. Señor Moreland, me gustaría hacerle unas cuantas preguntas. Sobre las recientes actividades de su esposa. Por supuesto, siéntese, por favor. Señalé la silla ubicada frente a mi escritorio, en la imprenta. ¿Puedo ofrecerle un café? No, muchas gracias. Entiendo que usted y su esposa han estado teniendo dificultades matrimoniales. En realidad no era una pregunta, así que, no la traté como tal. ¿Eso es correcto?
Cuando se dio cuenta por primera vez de la relación de ella con Clayton Harlan. Hace unas 2 semanas. Contraté a un investigador privado para confirmar mis sospechas. ¿Y qué hizo usted con esa información? La miré fijamente a los ojos. Consulté con un abogado de divorcios. También investigué un poco sobre las prácticas comerciales del señor Harlan. Que fue justo cuando descubrí las irregularidades en el proceso de licitación de los contratos de la ciudad. ¿Qué tipo de irregularidades? Conversaciones entre mi esposa y sus colegas, que sugerían que tenían acceso a información confidencial sobre las ofertas de la competencia. Sentí que era mi deber cívico reportar esa información a las autoridades correspondientes. La detective Chen tomó notas en una pequeña libreta. ¿Usted envió los paquetes anónimos a la policía, a la Junta de Ética y a la señora Harlan? Así es. ¿Por qué de forma anónima? Pensé que la información sería tomada mucho más en serio si parecía provenir de una parte desinteresada, en lugar de venir de un esposo traicionado. Ella me estudió minuciosamente por un largo rato. Señor Moreland, ¿vandalizó usted el vehículo de Clayton Harlan en la mañana del 15 de octubre? No, detective, no lo hice. ¿Sabe usted quién lo hizo? No tengo la menor idea. Pero entiendo que el señor Harlan se ha ganado muchos enemigos en la comunidad empresarial. Pudo haber sido cualquiera. Más notas. ¿Dónde estaba usted en la mañana en cuestión? Aquí en el trabajo. Llegué a las 7:30, como de costumbre. Eddie Kowalski puede confirmar eso. Tendremos que hablar con el señor Kowalski. Por supuesto. La detective Chen cerró su libreta y se puso de pie. Señor Moreland, quiero que sepa que tomamos las situaciones domésticas con mucha seriedad. Si usted se siente amenazado o inseguro. Aprecio mucho eso, detective. Pero yo no soy el que debería estar preocupado por su seguridad. Mi esposa y su novio son los que actualmente enfrentan cargos criminales. Ella asintió. Estaremos en contacto, por si llegamos a necesitar algo más. Después de que ella se fue, me quedé sentado en mi oficina, pensando en toda la conversación. La policía, claramente, estaba tratando de conectarme con el auto vandalizado de Cla, sin embargo. No tenían ninguna evidencia, porque yo había sido muy cuidadoso para no dejar ninguna pista. Aún más importante, parecían verme como la parte perjudicada, en lugar de verme como un sospechoso en la conspiración principal, lo cual era, exactamente, lo que yo quería. La audiencia de custodia fue programada para una mañana de jueves en noviembre. Jenny había sido liberada bajo fianza, pero los cargos criminales aún seguían pendientes. Y su abogado le había advertido que un acuerdo de divorcio rápido podría ayudar muchísimo. Con las recomendaciones de sentencia de la fiscalía. Yo había contratado a Margaret Walsh, la abogada de derecho familiar más dura de todo Rivermouth. Era una mujer pequeña, de unos 60 años, quien usaba perlas. Y hablaba con los tonos suaves de alguien que había crecido en Maine. Pero tenía la reputación de destruir a los oponentes, si estos cometían el error de subestimarla. La posición de su esposa es bastante débil, me dijo Margaret. Mientras nos preparábamos para la audiencia. Los cargos criminales, la constante infidelidad, el abuso de confianza. Cualquier juez verá con malos ojos su petición, de una custodia compartida. ¿Y qué pasa con Cla Harlan? ¿Qué pasa con él? ¿Todavía sigue involucrado con Jenny? Margaret sonrió, y, por un breve momento, pude ver por qué los demás abogados le temían. El señor Harlan tiene sus propios problemas. La demanda de divorcio de su esposa incluye acusaciones de fraude y de malversación de fondos. Su negocio está bajo investigación federal. Sus activos están congelados. Yo no creo que él esté en posición de involucrarse con nadie en este momento. La audiencia en sí
fue bastante decepcionante. El abogado de Jene presentó un argumento poco entusiasta sobre la custodia compartida. Pero su corazón, claramente, no estaba puesto en ello. La evidencia, sobre su actividad criminal y sobre su aventura extramatrimonial, era tan abrumadora, que las preguntas del juez dejaron muy en claro hacia qué lado se inclinaba. Señora Moreland, dijo el juez Harrison, ¿puede explicarle al tribunal de qué manera sus recientes problemas legales sirven al mejor interés de sus hijos? Jene se puso de pie lentamente. Había perdido algo de peso desde su arresto, y su costosa ropa le colgaba holgadamente en el cuerpo. Su señoría, yo cometí errores muy graves, sin embargo, amo a mis hijos. Y quiero ser parte de sus vidas. Eso puede ser cierto, pero el amor por sí solo no es suficiente. El tribunal debe considerar la estabilidad, el carácter moral de la persona y la capacidad de proporcionar un ambiente adecuado para los hijos menores de edad. Él me otorgó la custodia completa, para Jene, dictó derechos de visita supervisada, hasta que se emitiera una resolución sobre su caso penal. Ella también sería la principal responsable de la manutención infantil, esto a pesar de su actual estado de desempleo. Cuando salimos del juzgado, Jene me alcanzó en el estacionamiento. Alec, espera un momento, por favor. Me detuve y me di la vuelta. Se veía mayor que sus 38 años, estaba desgastada por todo el estrés, por los innumerables problemas legales, y por el colapso de todo aquello que alguna vez pensó que podía controlar. ¿Qué es lo que quieres, Jene? Quiero explicarte las cosas. Quiero que entiendas por qué yo. ¿Por qué tú qué? ¿Por qué tuviste una aventura? ¿Por qué cometiste un fraude? ¿Por qué me estuviste mintiendo durante 8 meses? No se suponía que las cosas pasaran así. Clay y yo, nosotros nunca lo planeamos. Las cosas simplemente pasaron. Casi me río. Simplemente pasaron. Simplemente pasó que tuviste una aventura, la cual duró 8 meses. Simplemente pasó que lo ayudaste a hacer trampa con un contrato municipal. Simplemente pasó que ustedes planearon una nueva vida juntos, mientras me mentías en la cara todos los días. Iba a decírtelo después de las fiestas. Iba a pedirte el divorcio. Ibas a decírmelo después de habernos robado, a escondidas, la mitad de nuestros bienes. Y después de mudarte con tu novio. ¡Qué persona tan generosa! Ella empezó a llorar en ese instante. Eran el tipo de lágrimas que, sin duda alguna, me habrían conmovido hacía 6 meses. Ahora, simplemente parecían ser otra manipulación más, otro intento inútil por controlar una situación que ya había escapado a su influencia. Lo siento mucho, me dijo. Lo siento muchísimo. Sé perfectamente que te lastimé. Sé que también lastimé a los niños. Pero, a pesar de todo, sigo siendo su madre. Sigo siendo la misma mujer con la que tú te casaste. No, dije muy en voz baja. La mujer con la que me casé. Nunca habría hecho nada de esto. La mujer con la que me casé ya no está. Se fue hace muchísimo tiempo. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? La miré de pie allí, en medio del estacionamiento del juzgado, sintiéndose derrotada. Muy desesperada, y entendiendo al fin, que todas las acciones siempre tienen consecuencias. Ahora te enfrentas a los resultados de tus propias decisiones. El juicio penal. El acuerdo total del divorcio, y el arreglo formal de la custodia. Tú preparaste esta cama. Jene. Ahora te toca acostarte en ella. ¿Y qué hay de ti? ¿Qué hay de nosotros? Ya no existe un nosotros. No lo ha habido desde hace muchos meses. Yo, simplemente, fui demasiado estúpido para darme cuenta. Entonces, me alejé de ella.
La dejé sola, de pie junto a su BMW, expuesta al implacable frío de noviembre. Todo eso debió sentirse como una gran victoria, pero, en su mayor parte, simplemente se sentía como el punto final de algo que había muerto hacía ya mucho tiempo. El juicio penal concluyó con acuerdos de culpabilidad, tanto para Jenny como para Cla. Ella recibió 2 años completos de libertad condicional, junto con servicio comunitario. Él, por su parte, obtuvo 18 meses en una prisión, de mínima seguridad. Rivermouse Creative Solutions terminó cerrando sus puertas, para siempre. Y la gran mayoría de sus empleados, afortunadamente, encontraron trabajo en agencias de la competencia. La esposa de Cla se divorció de él, y se mudó a Portland junto con sus hijos. Me enteré, gracias a la enorme red de chismes locales, que ella había recibido un acuerdo económico sustancial, y que ahora, era mucho más feliz, viviendo más cerca de la familia de su hermana. Jenny consiguió un trabajo en una pequeña y modesta firma de marketing en Bangor. Esto representaba un descenso muy significativo respecto a su posición anterior, sin embargo, era lo mejor que podía hacer, teniendo un grave historial criminal. Se mudó a un pequeño apartamento tipo estudio, desde ahí conduce hasta Rivermouse un fin de semana sí, y otro no, solo para poder ver a los niños. Nuestro proceso de divorcio se finalizó durante el mes de marzo. Yo logré quedarme con la casa, el control total del acuerdo de custodia y la gran mayoría de nuestros bienes. Jenny se quedó con su auto BMW, y con todos sus enormes arrepentimientos. Los niños están bastante bien. Tommy, nuestro hijo de 12 años de edad, todavía pregunta por su madre algunas veces, pero parece entender bien que algunas cosas en la vida, simplemente, cambian de manera permanente. Sara, nuestra hija de 10 años, resulta ser un poco más resiliente, por lo tanto, se ha adaptado muy rápido a nuestra nueva rutina diaria. Aún sigo trabajando en la pequeña imprenta de Morrison, aunque, siendo honesto, Frank ya me ha ofrecido hacerme su socio. Lo estoy considerando seriamente. El negocio está creciendo a buen ritmo, y yo he descubierto, con alegría, que disfruto bastante del reto de construir algo que sea honesto, y a la vez sostenible en el tiempo. La señora Ken, la vecina de al lado, aún sigue rastreando todas las entradas y las salidas de todo el mundo, pero en estos días se dedica principalmente a informar sobre la nueva familia que se acaba de mudar a la antigua casa de Cla. Parecen ser personas agradables, conforman una joven pareja, con unos bebés gemelos y un hermoso perro Golden Retriever. Gente totalmente normal, viviendo unas vidas completamente normales. A veces, a altas horas de la noche, justo cuando no consigo conciliar el sueño, me pongo a pensar en aquella extraña mañana en la cocina, cuando a Jenny se le cayó su tan preciada taza de café. Pienso en el sonido seco de la cerámica, rompiéndose contra las baldosas. Pienso en la mirada intensa de sus ojos, cuando le dije que, solamente, estaba practicando para cuando ella ya no estuviera. Me pregunto constantemente, si acaso habría podido manejar las cosas de una manera diferente. Si yo, en lugar de planear meticulosamente su destrucción, hubiera podido luchar por salvar nuestro matrimonio. Me pregunto si existía alguna otra forma mejor de lidiar con la traición. Una forma que no implicara ni la vigilancia constante, ni el sabotaje despiadado, ni la brutal humillación pública. Pero luego, rápidamente, recuerdo las nítidas grabaciones de su voz. Recuerdo el profundo desprecio que usó cuando me llamó alguien que no era lo suficientemente inteligente para darse cuenta. Recuerdo la manera tan casual en la que ella planeaba desechar nuestra larga vida juntos. Recuerdo muy bien las comprometedoras fotografías de la casa de la playa. Recuerdo los agonizantes meses de mentiras incesantes, y recuerdo la total y absoluta ausencia de cualquier tipo de remordimiento, la cual demostró hasta que finalmente fue atrapada. Hay algunas cosas en la vida que sencillamente no pueden ser perdonadas.
Algunas traiciones son demasiado absolutas, son demasiado calculadas, son demasiado crueles. Hay algunas personas que, en los momentos clave, se revelan para mostrar quiénes han sido exactamente todo este tiempo. Y una vez que logras ver eso con total claridad, es imposible volver a cerrar los ojos. Jenny llegó a pensar que yo era una persona débil, alguien estúpido, y muy fácilmente manipulable. Ella pensó que podría practicar, alegremente, su vil engaño de forma indefinida. Pensó que yo, ingenuamente, nunca me daría cuenta de nada, que nunca intentaría defenderme. Y que nunca, bajo ninguna circunstancia, la haría pagar por lo que ella había hecho. Estaba totalmente equivocada, respecto a absolutamente todo. Yo ya no estaba practicando. Ya había terminado.